El Blink genio de la Academia Mágica. Capítulo 1, Prólogo. Aproximadamente 10 años después del lanzamiento de un juego, la comunidad de jugadores estaba destinada a aburrirse hasta el punto de acumular cierto nivel de podredumbre cerebral. En aquel entonces, debido a la falta de contenido nuevo, los jugadores comenzaron a adoptar comportamientos peculiares, como usar solo ropa interior y completar mazmorras en el menor tiempo posible. Algunos incluso recurrieron a rejugar el contenido existente una y otra vez hasta agotarlo. Entre esos jugadores, hubo quienes incluso se atrevieron a ir por los llamados personajes de nivel basura, que nadie más tocaría. Y yo era una de esas personas. El juego se llamaba Etherworld. Originalmente se lanzó como un simulador de citas dirigido para mujeres, pero gracias a su llamativo estilo de combate, su contenido infinito y su gran cantidad de personajes Jaggebles, este singular juego atrajo sorprendentemente a jugadores masculinos. Algunos de los personajes eran fáciles de jugar y aún así tenían el mejor desempeño, mientras que otros eran completamente basura, con un nivel de dificultad tan extremo que ni siquiera los jugadores veteranos de primer año se atrevían a tocar. Así es. Y yo era el pervertido que llevaba 10 años interpretando a Bakyu Seol, aquel con una dificultad atroz, un rendimiento pésimo y más debilidades que ventajas. Para ser sincero, ni siquiera podía comprender por qué existía semejante personaje. En el Etherworld, donde todo giraba en torno a la magia y todos podían usarla, Bakyu Seol era el único que no podía. Por lo tanto, el personaje carecía de popularidad y era tratado como un extra sin apenas presencia. Por supuesto, eso no significaba que Bakyu Seol no pudiera usar ninguna magia. Solo podía usar una habilidad mágica llamada Blink. Blink era una habilidad que cualquiera podía aprender siempre que fuera mago, pero debido a su largo tiempo de reutilización, consumo excesivo de maná y aturdimiento de 2 segundos después de su uso, muy pocas personas la usaban. ¿Eso fue todo? No. Básicamente, Blink teletransportaba a uno, aleatoriamente, a una distancia que oscilaba entre 3 y 10 metros, e incluso la dirección de la teletransportación era aleatoria. Si uno tuviera realmente mala suerte, podría terminar estrellándose contra el suelo o incluso disparándose a través del techo o las paredes, lo que llevaría a una muerte instantánea. En otras palabras, Bakyu Seol era un personaje que no podía usar ningún tipo de magia excepto la habilidad basura, Blink, que nadie jamás aprendió o usó. Claro que tenía sus ventajas. El personaje, Bakyu Seol, había entrenado a Blink al máximo. Podía ajustar la dirección de movimiento y moverse dentro de un rango fijo, eliminando el aturdimiento de 2 segundos. Además, como Bakyu Seol no tenía ninguna estadística de maná desde el principio, no había necesidad de preocuparse por el consumo de maná. Pero eso fue todo. En conclusión, el hecho de que pudiera mejorar ligeramente la habilidad basura, Blink, fue el final. Blink era esencialmente una habilidad que permitía un movimiento extremadamente rápido, tan rápido que, si uno se estrellaba contra una pared después de no poder ajustar la distancia, moriría instantáneamente debido al tremendo impacto. Como tal, cuando luchaba en espacios estrechos con muchos enemigos en los alrededores, Bakyu Seol generalmente se convertía en un tonto indefenso. Por esa razón controlar el alcance de Blink era casi esencial, aunque también extremadamente difícil. Así que, naturalmente, no era muy popular. Al fin y al cabo, ¿quién criaría a un personaje mediocre sin otra habilidad mágica que Blink en un juego donde otros personajes podían usar habilidades mágicas con facilidad y eficiencia? Numerosos jugadores hardcore aceptaron el desafío, pero todos se dieron por vencidos al final. Mientras todos los demás lo dejaron, yo continué practicando Blink una y otra vez, y al final, pude dominarlo por completo. Después de darme cuenta de que la característica de Blink permitía un avance rápido, aprendí a cancelar la habilidad en el medio, lo que me permitió realizar control de distancia. Eso era fácil de decir, pero, de hecho, Blink tardaba alrededor de 0,1 segundos. Por lo que no era algo que nadie pudiera controlar fácilmente. Me sumergí profundamente en este personaje de una sola habilidad, a diferencia de otros magos, dependía únicamente de un control preciso para superar cualquier obstáculo. Dediqué la mayor parte de mi tiempo a batallas contra otros magos controlados por jugadores. Después de 10 años de eso,
Has derrotado al jefe final, el dragón negro demoníaco, la noche más oscura del 13º mes. Terminé matando al jefe final que ni siquiera sabía que existía. ¿Qué? Estaba realizando una misión repentina para encontrar a la heroína que había desaparecido repentinamente. ¿Por qué apareció de la nada un dragón negro con un nombre tan imponente? ¿Qué es este jefe final? Espera, ¿existía siquiera un jefe final en un juego para mujeres? No se suponía. ¿Que terminaría con la protagonista femenina y casándose? Es la primera vez que juego a un juego como este, así que no lo sé. Por supuesto, mi supuesta primera vez jugando a este juego fue hace ya 10 años. De alguna manera, presentía que tendría que luchar contra este jefe durante bastante tiempo antes que muriera. A pesar de equiparme con artefactos legendarios uno por uno y maximizar mis estadísticas, estuvo muy cerca. Por suerte, gané. Habría sido una pena perder el título de jugador empedernido. ¿Qué diablos era este dragón? El dragón negro demoníaco, la noche más oscura del 13º mes. Aún así, era el jefe final, así que leí a grandes rasgos su historia por curiosidad. La historia fue así. Existía un grupo desquiciado, parecido a una secta, llamado Magos Oscuros, que se había infiltrado y ocultado en diversas partes de este mundo de fantasía. Al parecer, su objetivo final era conectar este mundo con el inframundo, la puerta de la persona. Y finalmente, cuando los magos oscuros dominaron el mundo por completo a través de la puerta de la persona, apareció el dragón negro demoníaco. Tenía poco interés en la historia y simplemente disfrutaba de la alquimia, la creación o lo que fuera que estuvieran haciendo los NPC, así que no tenía idea de que tales cosas estaban sucediendo en segundo plano. ¡Guau! El mundo entero se ha ido a la ruina. Al mirar el mapa con retraso, el 90% del continente había sido erosionado y reducido a cenizas por la puerta persona, y solo el fondo del juego, la academia Estella, permanecía intacto. Sin embargo, estaba teñido de rojo y la situación parecía sombría. Estaba ocupado derrotando a otros jugadores en el servidor PvP integrado, por lo que no me di cuenta en absoluto. Me pregunté cuál sería la reacción de la comunidad si tomara una captura de pantalla de esto y la subiera, así que por primera vez en mucho tiempo fui a los foros de Etherworld. ¿Qué es esto? Las publicaciones de los pocos jugadores restantes estaban recibiendo un aumento de actividad por primera vez en mucho tiempo. Este maldito juego basura, de repente aparece ese dragón negro o lo que sea y todos mis datos del juego se van al infierno. ¿Qué demonios es esto del dragón negro? Indica que mi personaje murió. Y ahora ni siquiera puedo iniciar sesión. Acabo de volver después de mucho tiempo porque mis redes sociales estaban arrasando, y adivina qué. Borraron mi personaje, ¿qué pasa? La comunidad estuvo llena de publicaciones que revelaron sus quejas luego de descubrir que su personaje había sido eliminado al regresar después de mucho tiempo. ¿Qué? Supongo que el jefe final no solo apareció para mí, sino que apareció simultáneamente en todas las consolas de los jugadores. Qué raro. Pero había una cosa extraña. Me desplacé por los paneles iluminados durante un rato, pero no había ninguna publicación en ningún lugar que dijera que alguien había derrotado al dragón negro. Por muchos artefactos legendarios que adornaran mi personaje, seguía siendo, en el mejor de los casos, un personaje basura. Había muchos más jugadores que habían creado lagunas legales aprovechando personajes iguales o más fuertes que el mío. El dragón negro ya debería haber sido derrotado decenas de veces para que fuera normal. En ese momento, me encontré con una publicación de un jugador famoso de alto rango y me quedé boquiabierto de la sorpresa. Esperen, muchachos, ¿no se suponía que este jefe no debía ser derrotado desde el principio? Contenido, joder. Este maldito dragón negro tiene una pasiva de 99% de resistencia mágica,
No tiene tiempo de reutilización en absorción mágica y... ¿No para de usar liberación mágica como demonios vamos a matarlo? ¿En ¿Serio? ¿Qué clase de bicho / monstruo es este? Hay que preguntarle a los desarrolladores, de verdad. Ah, cierto, algo así pasó. Por supuesto, era un poco injusto tener la capacidad de anular la magia en un mundo de magia. Pero para mí fue diferente. Blink, era solo una habilidad de teletransportación, así que no tuve más remedio que adquirir habilidades de combate excepcionales. Como resultado, terminé siendo el único jugador en el juego que había aumentado su poder de ataque físico en lugar de su poder de ataque mágico, y en consecuencia también fui el único jugador que tuvo éxito en cazar al dragón negro demoníaco. 5? ¡Guau! Parece que soy el único que lo ha derrotado. Lleno de emoción, estaba a punto de lanzar un ataque de amplio alcance bajo él. Título: Black Dragon Solo Hunt Achievement JPG, en el foro, cuando de repente, junto con la aparición de un pitido que pareció resonar en todo el mundo, la fuerza abandonó mi cuerpo y el mundo comenzó a girar. Debido a que se llegó al final equivocado, el 90% del mundo éter ha sido destruido. ¿Qué es esto? El techo se volvió distante. Mi visión se volvió borrosa. El mundo parecía cada vez más distante. Pero eres el jugador más cercano al final verdadero, punto. ¿Yo? Atrapé al dragón negro. Debería estar alardeando de ello. Un susurro extraño y misterioso llegó a mis oídos, pero parecía extrañamente distante. Espero sinceramente que llegues al final verdadero, punto. El mundo se hundió en la oscuridad.